Hola, una vez más saludándote de este canal de Intercesión Global. Me da un placer, me da un gusto poder dirigirme a tu vida a través de estas pequeñas reflexiones que estoy compartiendo contigo. Desde ya hace buen tiempo estoy hablando acerca de una serie que el Señor puso en mi corazón, llamarle así, Subir al Monte. Y ya lo he explicado en temas anteriores de esta serie de por qué le puse así. Pero no quiero entretenerme más porque me he quedado en cuanto a los mandamientos que el Señor tocó en ese sermón del monte que compone Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7. Todo eso el Señor lo desarrolló en el monte. La Biblia dice que subió al monte y las multitudes vinieron a él, también sus discípulos, y comenzó a enseñarles. Entonces, en esa enseñanza hemos hablado que tocó las bienaventuranzas, que tocó también el ser sal y luz en este mundo. Luego estableció un fundamento y mejor dicho, él también afirmó y explicó y enseñó que él venía para cumplir la ley, no para abrogarla, no para infringirla ni quebrantarla, mucho menos, sino para cumplirla. Entonces, y también decía allí que todo aquel que no hiciera uno de esos muy pequeños mandamientos que estaba él estableciendo, tocaba mandamientos de la ley más algunos aspectos que yo le llamé los agregados, ¿verdad? En donde el Señor establecía aspectos un poquito, podrían verse más rigurosos para nuestro tiempo, en este tiempo de la gracia. Y lo que también mencionaba es que era necesario ese equilibrio en este tiempo de la gracia para que pudiésemos nosotros como iglesia hacer una diferencia total entre la gente que no conoce a Dios y los que verdaderamente conocemos a Dios, conocemos acerca de su palabra, para que nos conduzcamos adecuadamente, de una forma correcta. Cuesta, sí cuesta, pero siempre he dicho que esto se logra cumplir con la ayuda del Espíritu Santo, no con nuestra fuerza, no con todo lo que nosotros a nivel de psicología hayamos aprendido o en cuanto a comportamiento, sino se requiere de la ayuda e intervención poderosa del Espíritu Santo para que podamos desarrollarnos adecuadamente. Entonces, me había quedado en el mandamiento 9 y quiero compartir contigo esto del mandamiento 10. Yo así le llamo, pero son principios, son también lineamientos, fundamentos que el Señor puso para el pueblo cristiano. Y dice en Mateo 6:16, ahí vamos a continuar hoy, siempre bajo de la temática, los que son llamados grandes en el reino de los cielos, que son aquellos que cumplen y enseñan, ¿verdad? Que cumplen estos pequeños mandamientos. Dice Mateo 6:16, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El tema del ayuno es un tema que la iglesia cristiana lo practica y lo ha practicado desde sus inicios, al igual como el pueblo de Israel también lo practicaba, con un poquito de diferencia. Anteriormente, cuando ayunaban, una de las señales que demostraban que estaban ayunando es que se vestían de ropa áspera, de ropa de silicio, algunos echaban ceniza en la cabeza o polvo en la cabeza o demudaban el rostro, y todo eso al final al Señor le hastió, porque lo que en realidad el Señor también mencionó
Isaías 58 acerca del verdadero ayuno era más bien en practicar muchas cosas que iban en beneficio de las demás personas y por supuesto en beneficio también de uno propio. Pero se hacía muchas veces para que los vieran. Por eso demudaban el rostro. Aquí hay una palabra que dice no seáis austeros. Esta palabra en realidad lo que quiere decir es como con un semblante, demuestra como un semblante iracundo, como alguien con rostro caído, alguien que muestra una apariencia lamentable, ¿verdad? Alguien triste. Muchos de los que ayunaban, esa era la forma en que mostraban a los demás que estaban ayunando. Al Señor eso al final decía, esto no me agrada. Me agrada más un corazón contrito y humillado, alguien que verdaderamente desde su interior anhela buscarme, anhela buscar mi rostro para que yo pueda hacer una obra en él o para que yo pueda derramarme sobre él, también contestarle sus peticiones que son expuestas delante de Dios en ese tiempo especial de ayuno. Por eso que una actitud correcta que el Señor nos manda está en Mateo 6:17, ahí mismo dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. O sea que tú puedes, bueno, y así lo hacemos nosotros en la mayoría de iglesias, se hace un ayuno en donde ya no se muestra ese rostro demudado. Allá alguien si anda diciendo yo estoy en ayuno, ¿verdad? A veces en la iglesia se establecen tiempos de ayuno y ya se sabe que todo el pueblo de esa iglesia está ayunando, ¿verdad? Y nadie está tocando trompeta o hablando que está ayunando, o hay de aquellos que, pues como dije, demudan su rostro o se hacen ver diferente, ¿verdad? Para que noten que sí están en ayuno. La Biblia nos dice que nosotros debemos de hacerlo, pero ungiendo nuestra cabeza y lavando nuestro rostro, o sea, aseándonos, ¿verdad? Que no note nadie que estamos buscando el rostro del Señor. Y eso es lo importante, que el Señor conozca el corazón, el anhelo, el deseo que tienes por el cual te metes a un proceso de ayuno, que tan importante es. Mateo 16:18 dice, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Qué lindo es que verdaderamente la mayoría de cosas que hagamos en el Señor, para el Señor o en pro del avance de la obra, siempre sea de una forma que sea el Señor el que note, el que pueda examinarnos, el que pueda ver las buenas intenciones y el buen corazón, un carácter adecuado para hacer todo tipo de actividad, todo tipo de sacrificio. Hay sacrificios de alabanza que le damos al Señor, hay la oración, a veces se puede tomar en un momento determinado como un ofrecimiento en sacrificio santo, vivo, agradable delante de Dios, porque estamos presentando nuestros cuerpos delante de Dios en sacrificio vivo, dice el apóstol Pablo en Romanos 12:1. Así es de que qué importante es que la iglesia no deje de ayunar. Y sobre todo que la iglesia hagamos lo que nos enseña Isaías 58 que había mencionado, que dice, el verdadero ayuno es aquel, no es que rompáis o que sueltes las ligaduras de impiedad, que rompáis todo yugo de opresión, que dejemos ir libre a los que están atados por el enemigo, que podamos compartir también de lo poquito o mucho que tengamos con los demás, ¿verdad? Y como dijimos anteriormente, sin andar tocando
trompeta de que somos los buenos dadivosos, sino de hacerlo porque sentimos en el corazón hacerlo. Así es de que la Biblia nos enseña hay una expresión que es bueno que la meditemos, porque tu Padre que está en secreto, Él te va a recompensar en público. También dice tu Padre que ve en lo secreto. Importante, porque el Señor está atento de examinar y de ver toda aquella obra que hacemos delante de Él, ¿verdad? Él sabe cuando la hacemos de la forma incorrecta, y Él sabe cuando lo hacemos de la forma correcta, porque Él conoce tu corazón, Él conoce tu espíritu, pesa el corazón y el espíritu y discierne las intenciones de nuestro corazón, de tal manera que a Él no le podemos mentir. Así es de que quería dejarte este mandamiento número 10 de esa parte de que estoy tocando del Sermón del Monte, de lo que el Señor Jesucristo estaba diciéndole a esa multitud, incluyendo a sus discípulos. Entonces, quiero que me siga posteriormente con el siguiente mandamiento. No sé, voy a tocar uno o dos, pero anhelo que tú también y yo seamos o estemos siendo vistos por el Padre en la forma que a Él le agrada. Así que cuídate mucho, Dios te bendiga y sigamos adelante en la obra del Señor.